Les saluda Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con la evolución generacional de los derechos humanos. Este tema comprende el estudio de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los derechos humanos. La primera generación se relaciona con los derechos de libertad y de igualdad y abarca los derechos fundamentales, derechos civiles y derechos políticos. La segunda generación está relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, por su parte, comprende los derechos de los pueblos, conocidos como derechos de solidaridad internacional. La cuarta generación se encuentra vinculada con el derecho humano al Internet y a las tecnologías de la información y la libertad de expresión en el marco del ciberespacio. Previo preámbulo, veamos pues en qué consisten estas cuatro generaciones de los derechos humanos. A manera de introducción, señalamos que dentro de las diversas clasificaciones existentes para comprender y estudiar los derechos humanos, podemos señalar aquella que los divide a través de generaciones, clasificación que obedece a una evolución generacional de los derechos humanos relacionados principalmente con el momento y el contexto del nacimiento y reconocimiento de los derechos humanos. En ese tenor, entremos pues al estudio de estas cuatro generaciones. La primera generación, como hemos señalado, abarca los derechos de libertad y de igualdad y comprende a los derechos fundamentales, civiles y políticos. Esta primera generación empieza en la época moderna e inicia con el concepto global de garantías y libertades del hombre y del ciudadano bajo una concepción liberal e individualista. Puntualizo que es así como se concibe esta primera generación, como derechos del hombre y derechos del ciudadano. Esta generación obedeció a una reacción contra los derechos absolutos del Estado, en los que una burguesía emergente reclamó la supresión de los privilegios de la nobleza, por los que obtuvieron derechos de libertad y derechos de igualdad. Se vincula esta primera generación a diversos movimientos sociales y movimientos revolucionarios, como podemos señalar en ese contexto la Revolución Francesa. En un primer momento, los derechos humanos de primera generación fueron consagrados en los instrumentos jurídicos que a continuación señalo, y que constituyen incluso los precedentes más fundamentales de los derechos humanos a nivel mundial. Estos son la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, la Petición de Derechos de 1628 emitida por el Parlamento inglés, que incluso es considerada la primera declaración de libertades civiles, el Bill of Rights de 1689 emitida en Inglaterra, la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y su réplica, que constituye, desde mi particular punto de vista, uno de los principales antecedentes del feminismo moderno, y me refiero a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gauss de 1791. Dentro de los derechos humanos de primera generación, podemos señalar que estos se dividen en libertades fundamentales y en derechos civiles y políticos. Veamos en qué consisten. Dentro de las libertades fundamentales vamos a considerar al derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad, a la seguridad jurídica, el derecho a no ser torturado, el derecho a la inviolabilidad de la vida privada, el derecho de nacionalidad, de asilo político, de pensamiento, de religión, de expresión, de reunión y de asociación, y entre otros que podemos considerar y que podemos estudiar. Ahora bien, dentro de los derechos civiles y políticos podemos señalar al derecho a la personalidad jurídica, el derecho humano de propiedad, de igualdad ante la ley, de presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, sencillo y eficaz, el derecho a participar, el derecho de las personas, hombres y mujeres, a participar en la vida política y democrática, el derecho al voto,
y el derecho a ocupar cargos de elección popular. En nuestra Constitución la vamos a encontrar principalmente en los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 de nuestra Carta Magna. En el derecho internacional de los derechos humanos, esos derechos humanos de primera generación los vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vean esta división, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estos dos primeros son instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y los dos subsecuentes son los documentos fundamentales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ahora bien, en esta categoría de derechos humanos se exige al Estado una actividad de no hacer y de respeto y protección hacia ellos. Se busca, con esos derechos de primera generación, limitar el poder del Estado, limitar el poder del gobierno frente a las personas, buscando un equilibrio entre las autoridades y el Estado. Esto es, entre las autoridades gubernamentales y las personas y las ciudadanas y los ciudadanos. Entrados en el estudio de la segunda generación de los derechos humanos, estos se vinculan primordialmente, ya lo hemos señalado, con los derechos económicos, sociales y culturales y están relacionados o su nacimiento se relaciona con las diversas revoluciones industriales que se dieron a nivel mundial. Esta segunda generación surge con los derechos consagrados, es decir, cómo surgen al derecho positivo. Surgen con los derechos sociales consagrados principalmente en la Constitución Política Mexicana de 1917, la Constitución Rusa de 1918 y la Constitución Alemana de Weimar de 1919. Se les concibe e incorpora a partir de un pensamiento humanista y socialista. Corresponden a un reclamo de la sociedad por elevar el nivel de vida y satisfacer los derechos colectivos de las personas. En esta categoría de derechos humanos encontramos el derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, al salario justo, a la seguridad social, a constituir sindicatos, los derechos sindicales que les son inherentes, el derecho a la huelga, el derecho al descanso, el derecho a la vivienda, a la asistencia médica, servicios sociales, derecho a la maternidad, infancia, derecho a la cultura y el derecho a una vida digna, entre otros. En nuestra Constitución Política Mexicana los encontramos principalmente en los artículos 2, 3, 4, 5 y 123. En el derecho internacional de los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Respecto de esta categoría de derechos humanos, ¿cuál es el papel que juega el Estado? Pues bien, al Estado le corresponde una obligación de hacer, puesto que los derechos humanos de segunda generación debe brindarlos el Estado. En ese tenor, el Estado se convierte en un Estado garante de este tipo de derechos, lo que implica una mayor erogación para el Estado, una erogación económica, institucional, de infraestructura, normativa, entre otros. Es decir, llevar a cabo todas las acciones de infraestructura para que se puedan materializar estos derechos humanos de segunda generación en pro de la ciudadanía, en pro de la sociedad, en pro de las personas. Se demanda con ello un estado del bienestar para poder cumplimentar estos derechos humanos de segunda generación que implemente y que ejecute, como lo hemos señalado, acciones, programas, estrategias, normatividad, infraestructura para que las personas puedan gozar de estos derechos. En lo que hace a los derechos humanos de tercera generación, que se relaciona con el derecho de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y se conocen como derechos de solidaridad internacional. Veamos por qué.
Esta tercera generación configura una nueva categoría de derechos humanos llamados derechos de solidaridad, dentro de los que se encuentran los derechos colectivos y los derechos difusos, cuyo respeto es reclamado por la humanidad en su totalidad, con el afán de obtener condiciones de vida de calidad para hacer frente al deterioro ecológico, a la desnutrición, al hambre, a la insalubridad, la discriminación y la amenaza del holocausto nuclear. Estos derechos humanos de tercera generación, ¿cuándo surgen? Surgen posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. Encontramos en esta generación los derechos el derecho al desarrollo, a la libre autodeterminación de los pueblos, los derechos de solidaridad, el derecho a la paz, por supuesto a la paz mundial, a la paz entre los pueblos, a la paz entre las personas, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho al cuidado del ambiente, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la justicia social internacional, el derecho a la cooperación internacional y el derecho a un medio ambiente sostenible. La materialización de estos derechos humanos los unifica su incidencia en la vida de todas las personas en el planeta Tierra y reflejan el deseo de vivir en armonía, el deseo de vivir en la colectividad y la globalización económica. Buscan ofrecer un mundo más justo y sustentable a las futuras generaciones, por lo que requiere de la suma de esfuerzo de los gobiernos de todo el planeta Tierra y por supuesto de la humanidad misma. Ahora bien, en lo que hace a los derechos humanos de cuarta generación, estos nacen con el derecho humano al Internet. Es importante señalar que existe diversas construcción doctrinaria tendiente a consolidar esta cuarta generación de los derechos humanos. No obstante, la mayoría coincide en que son derechos humanos que se vinculan con el desarrollo tecnológico, las tecnologías de la información y de la comunicación, conocidas como TICs, y el ciberespacio, sin pasar por alto que los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación han cobrado nuevas formas de manifestación en el ciberespacio, en el Internet, en la web. Y en ese tenor inciden positiva o negativamente en la vida de las personas, por lo que su regulación y reconocimiento me parece que resulta totalmente indispensable. Dentro de esta categoría encontramos el derecho al Internet, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, el habeas data y la seguridad digital. Y existen autores que son los que han consolidado o se encuentran construyendo esta cuarta generación de los derechos humanos, dentro de los cuales encontramos a Juan Carlos Riofrío, que propone una lista de derechos digitales o derechos humanos en el marco de la era digital. Estos son el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, el derecho de la estima digital, el derecho a la libertad y responsabilidad digital, el derecho a la privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el Big Repli, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, el update y el parche, el derecho a la paz cibernética, el derecho a la seguridad informática, el derecho al testamento digital, entre otros, que todos y todas y todos convivimos diariamente y que incluso en algunas ocasiones pues nos preocupa el marco del ejercicio de nuestros derechos humanos de primera, segunda y tercera generación en el marco de la web. Ahora bien, Robert B. Hellman en 1997, vean qué importante, redactó una propuesta de la Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio. No obstante, los contenidos de los derechos humanos de cuarta generación aún están en discusión. Y en ese sentido, además de pretender consolidar una cuarta generación de los derechos humanos en el marco de la era digital, existen otras posturas para ubicar determinadas categorías de derechos humanos en esta cuarta generación. Pero insisto, la mayoría
de doctrinarios y doctrinarias insisten, y me parece que comparto ese criterio, en consolidar una cuarta generación en torno a la era digital. Ahora bien, hablando de estas diversas posturas doctrinarias, podemos señalar, por ejemplo, al doctor Luis Díaz Müller, quien señala que dentro de la cuarta generación de los derechos humanos se comprenden los derechos de las minorías, como los derechos de la comunidad sexogenérica, esto es, de los derechos de la comunidad LGBTTIQ y más, y así como también los derechos de las comunidades indígenas. Existen también autores que hablan dentro del marco de la cuarta generación de los derechos humanos del bioderecho, de la bioética. Pues bien, lo que hemos relatado con antelación comprende el estudio de la evolución generacional de los derechos humanos y que, insisto, es una clasificación que obedece al nacimiento y al reconocimiento de los derechos humanos en los diversos contextos políticos, económicos, sociales y culturales a nivel mundial. Nos vemos pues en la próxima emisión de su programa Tempo Iuri Humanum. Hasta la próxima. Muchas gracias.